Las relaciones públicas constituyen una función organizacional de asesoría que respalda las funciones y el desempeño de toda organización, individuo o grupo de individuos, con el propósito de optimizar la comunicación y la interrelación humana, indispensables para desarrollar y mantener el clima organizacional, por lo que resultan óptimas para resguardar aquellos aspectos que pudieran permitir el establecimiento de barreras personales, físicas o semánticas. El desempeño y gestión de las relaciones públicas en la organización supone la organización sistemática y continua de elementos que convergen en ella, con el propósito de garantizar las mejores alternativas y los medios óptimos disponibles para alcanzar las metas organizacionales en pro de los públicos que convergen en la empresa. Ahora conozcamos más acerca sobre el comportamiento organizacional, necesidad de aplicación de técnicas de investigación del futuro, con base en medios de racionalismo crítico cuya finalidad última es generar ideas y conocimientos creativos que faciliten la competitividad en un mundo cambiante, anticipando las acciones que permitan impulsar la organización y atenuar las consecuencias en los cambios que se prevén a futuro. ¿Qué es el comportamiento organizacional? El comportamiento organizacional se refiere al comportamiento de los individuos dentro de la organización de la cual forman parte. Pero también se refiere a la ciencia interdisciplinaria que estudia la forma en que los individuos son afectados por otras personas, grupos o el ambiente en el cual se desenvuelven en las empresas. Para que el estudio del comportamiento organizacional sea eficaz y ayude en la resolución de conflictos, debe estudiar diferentes factores y variables. Para el estudio de estos factores, debe recurrir a las ciencias del comportamiento. Las ciencias del comportamiento, o también llamadas disciplinas, son muchas, pero en este caso vamos a mencionar 6 que se consideran las más importantes. Entre ellas tenemos la ciencia de la comunicación, que es la que interviene en los procesos comunicacionales, también llamada ciencia de la comunicación organizacional. La psicología, que es la que pretende medir, explicar e incluso pretende cambiar la conducta de los seres humanos. La sociología es la que estudia a las personas en relación a sus semejantes. La antropología es la que estudia a las sociedades para comprender a los seres humanos y sus actividades. Ciencia política ayuda a estructurar los conflictos y la distribución de poderes. La psicología social se enfoca en la influencia recíproca de las personas. La estructura organizacional es un factor clave dentro del comportamiento organizacional, ya que es el marco donde se desenvuelve la organización. Y de acuerdo a esta, las actividades y tareas serán divididas, agrupadas, controladas y coordinadas para lograr un objetivo. Se puede decir que la estructura está compuesta por estructura formal y estructura informal. Dentro de la estructura formal podemos encontrar todas las partes que integran a una organización, tales como actividades, tareas, manual de procedimientos, descripción de cargos, asignación de recursos, en fin, todo aquello que puede ser previamente definido. La estructura formal puede ser pública y escrita o no, pero siempre va a estar relacionada a tareas, procesos y comunicación, por lo que un plan, un programa, un presupuesto, un instructivo pueden ser y serán parte de la estructura formal de la organización. Por otro lado, la estructura informal está relacionada a aquellos aspectos que tienen que ver con sentimientos, afectos, valores, sentido de liderazgo y toda aquella gama de relaciones humanas que no pueden definirse previamente. Lo informal está caracterizado por ser una actividad grupal que, si bien no está orientada a un objetivo en específico, es necesaria para lograrlo.
Las empresas suelen basar el diseño de sus organizaciones en los siguientes principios. Principios de jerarquía y autoridad. Este se fundamenta en que existen niveles de autoridad que se ordenan según el grado de responsabilidad y control que ejerce. Por ejemplo, del director general derivan los jefes de cada departamento y estos a su vez ejercen control sobre sus respectivos empleados. Principio de unidad de dirección. Este principio nos enseña que siempre debe existir una autoridad principal, de la cual está a cargo de crear las estrategias y los objetivos de la organización. Por ejemplo, el cargo de director principal o gerente general. Principio de departamentalización. Este se basa en crear áreas funcionales, departamentos o unidades en base a las actividades y funciones del personal de la organización. Por ejemplo, departamento de mercadeo, departamento de relaciones públicas, departamento de recursos humanos y así sucesivamente. Principio de comunicación. Este principio nos enseña que dentro de la organización la comunicación debe ser en varios sentidos. De forma descendente, es decir, superior empleado, de forma ascendente, empleado superior y de forma horizontal, jefe, jefe, empleado, empleado. También debe la organización pensar en qué tipo de estructura es la más recomendable según su organización. Los 4 tipos de estructura más comunes, los más conocidos, son tipo de estructura lineal. Este se basa en la jerarquía, es decir, autoridad principal ejerce jerarquía dentro de la organización sobre sus empleados. Este es el tipo de jerarquía más claro, rápido y sencillo, ya que sus departamentos están bien definidos y es la más recomendable para empresas pequeñas. Estructura funcional. Esta se basa en agrupar de acuerdo a sus funciones a los grupos de personas que trabajan en la organización. Es la más recomendada para empresas que tienen grandes volúmenes de empleados y es flexible y bastante popular. Tipo de estructura de staff. Esta nos indica que se debe depositar en contrataciones externas o a terceros a nuestra organización todas aquellas funciones que implicarían la creación de un modelo o de un departamento nuevo dentro de nuestra organización. Este tipo de estructura es bastante moderno y flexible, pero requiere de fluidez de capital. Por último, tenemos el tipo de estructura matricial. Este se basa en la creación de equipos de trabajo autónomos a los que se le asigna un objetivo o una tarea en específico. Estos equipos están conformados por los empleados, el coordinador que está a cargo de ellos, quien es a su vez el que le rinde cuentas o le da respuestas a la cabeza de la organización. Este es el tipo de estructura más esparcido o más disperso que se conoce, pero es la más recomendable para aquellas grandes empresas transnacionales. Nosotros solemos confundir lo que es el organigrama con la estructura. Normalmente se cree que el organigrama es la estructura de la organización, cuando este no es más que la representación gráfica de una parte de lo que sería la estructura organizacional. El organigrama plasma de forma visual los departamentos o las funciones de la empresa, de la organización. Los engloba, los clasifica y los relaciona entre sí con sus superiores y con sus subordinados. Sin embargo, el organigrama es de utilidad si queremos visualizar de forma rápida algunos aspectos formales de la estructura. Se llama estructura organizacional a las actividades que se realizan en una organización.
y esto no es más que ordenar y dividir las tareas que debe realizar cada departamento. Esto con el fin de cumplir con las metas de la organización. Las empresas están en constante evolución, bien sea en la parte social o en la parte económica. Y esto es gracias a la globalización, ya que ha permitido que las empresas adopten nuevas tendencias. Toda estructura organizacional consta en los documentos y en el organigrama. Tiene estructuras centralizadas y descentralizadas. Las estructuras organizacionales centralizadas se basan en la toma de decisión de los altos niveles jerárquicos. En cambio, la descentralizada está en los departamentos que tienen ciertos márgenes de autonomía. Otra de las características que se destaca en la estructura organizacional es que permite organizar equipo humano y conseguir un objetivo en común. Para ello se debe tomar en cuenta las tecnologías, el capital humano y sobre todo la cultura organizacional. Características del comportamiento organizacional. Una de las características más importantes que tiene el comportamiento organizacional es que permite predecir cuál es el comportamiento que puede tener el público interno dentro de la organización. Permite también conocer cuáles son las habilidades que tienen cada uno de ellos, bien sea en forma individual o de grupo. También permite predecir la eficiencia y la productividad de cada uno de ellos, bien sea en grupos o de forma individual. También permite tener una buena comunicación y ser más cercanos con estos públicos internos. Permite también que se conozca cuál es el comportamiento que se tiene a nivel estructural, individual y grupal. Es importante que se analice y se comprenda el comportamiento organizacional, ya que este va a permitir la eficiencia y la eficacia del trabajo a realizar y va también a permitir que la organización pueda cumplir con los objetivos que se ha planteado. Esto también va a permitir que se generen buenas ventajas competitivas y así mejorar los retos en el cambio organizacional y poder tener un liderazgo eficaz. A continuación, Yumailis Villegas le va a hablar sobre la posición del líder en el comportamiento organizacional. Entendiendo un poco el comportamiento del proceso organizacional, hablaremos de la intervención que tiene la gerencia dentro del desarrollo del comportamiento organizacional, sus retos y oportunidades. Tomando en cuenta que los gerentes de una empresa o organización son quienes tienen la mayor responsabilidad de cumplir con los conceptos antes vistos, decimos que la labor de los gerentes es la planificación, la organización, la dirección y el control. Cuando trabajamos en la planificación y en la organización surge una serie de preguntas. ¿Qué se quiere lograr y cómo se va a lograr? Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, basados en sus actos, en algún método, plan o lógica, y no precisamente en corazonadas. La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo estrategias generales para alcanzar las metas y desarrollar jerarquías completas para planes y coordinar actividades. Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo. La autoridad de los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar los objetivos que se han establecido, bien sea en determinado tiempo, a corto o largo plazo, considerando que diferentes metas requieren diferentes estructuras para que sean cumplidas. Otro rol importante de un gerente es la dirección, donde se encargan de verificar qué se está haciendo. La dirección es el elemento de la administración donde se logra la realización efectiva de lo planeado por medio de la autoridad de la administración, ejercida a base de decisiones. Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado. El control, ¿cómo se hizo? Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. Todos los gerentes deben participar en la función de control, aun cuando sus unidades se estén desempeñando como se proyectó. Los retos y oportunidades para el comportamiento organizacional se describen o
o se verifican de la siguiente manera. La respuesta a la globalización. Las organizaciones ya no están limitadas por fronteras nacionales. El mundo se ha convertido en una aldea global, por lo cual los administradores deben ser capaces de trabajar con personas con culturas distintas. Para trabajar bien, tendrán que manejar su cultura y su formación y cómo adaptarlos a su administración. El manejo de la diversidad, uno de los retos más importantes de una organización. Ellos deben adaptarse a personas que son diferentes, ya sea en términos de géneros o de origen étnico, así como también personas con discapacidades, homosexualidad o adultos mayores. El reto para las organizaciones es tratar a todos por igual y reconocer la diversidad física y cultural de las personas. 3. El mejoramiento de la calidad y la productividad. Cada vez más los administradores deben mejorar la productividad y la calidad de sus productos. Para ello se establecen programas de gestión de calidad. El mejoramiento del servicio de los clientes. Se puede contribuir a mejorar el desempeño de las organizaciones enseñando a los administradores entre la relación de las actitudes y las conductas de los empleados. La satisfacción de los clientes. La administración debe crear una cultura de sensibilidad a los clientes, implementando la adaptabilidad, la cortesía, ser accesibles, capaces y preparados para responder a las necesidades de los clientes. Lo otro es facultar al personal. La toma de decisiones se está bajando a nivel operativo, lo que ha permitido la libertad de los trabajadores para tomar decisiones convenientes sobre el problema que se les pueda presentar en cualquiera de sus actividades diarias. El enfrentamiento a la temporalidad o el estímulo a la innovación o el cambio. Los puestos que ocupan los trabajadores en la actualidad se encuentran en un estado de flujo permanente, de modo que el empleado debe actualizar sus actividades o sus habilidades y conocimientos. Las organizaciones exitosas deben fomentar la innovación y dominar el arte de cambio, o por lo tanto se pondrán en peligro de extinción. El éxito lo alcanzarán las organizaciones que mantengan flexibilidad y que mejoren la calidad a través de productos, innovación y servicios que puedan mejorar una opinión a través de sus clientes.